Pues estamos en Jueces 18, ya vamos acabando este libro del cual estamos aprendiendo tantas cosas. Y estos 5 últimos capítulos del libro de Jueces, del 17 al 21, son historias de diferentes tribus de la nación de Israel que están narradas desde un punto de vista de la gente común, del pueblo. Y se diferencia mucho a todo lo que hemos visto desde el capítulo 1 al capítulo 16, con la muerte de Sansón, porque eran historias de jueces, el ciclo de pecado, arrepentimiento, Dios levantaba un juez salvador y ese era el ciclo, ¿no? Y ya la última vez estuvimos viendo una historia diferente, que era la de Jueces capítulo 17, y la verdad es que hay 3 historias que se deberían de leer juntas, ahí lo he puesto, ¿no? En Jueces 17 vimos la historia de Micaías y del levita, que se deberían haber leído todas juntas con la que vamos a leer hoy, que es un capítulo muy largo, por eso lo había pedido a Roberto unos minutos antes, y vamos a empezar un poquito después también, espero no alargarme mucho. Están interconectadas entre sí, ¿vale? Las 3 historias, y hoy las vamos a entender, porque la última vez hablamos del capítulo 17, la historia de Micaías, y un poquito así, muy resumido, era un hombre que había robado a su madre 1100 siclos de plata. La madre saltera pronuncia una maldición, escucha a la madre con la maldición, se arrepiente, le devuelve el dinero. Y bueno, pues esa mujer, cuando recupera su dinero, en agradecimiento, dice: qué bien, he recuperado el dinero, voy a llevárselo a un hombre que talla imágenes de ídolos, y se hace allí su ídolo recubierto de plata, lo lleva a la casa de su hijo al final no tiene solamente ese ídolo, se hace un montón de ídolos más, y este hombre, en busca de, yo qué sé, lo que estaba muy bien buscando, ahora lo veremos, pues dice a su propio hijo: venga, a ti te nombro sacerdote, te voy a hacer un efod, una vestimenta sacerdotal. Y el texto nos decía que este hombre llenó su casa de imágenes, de dioses y de terafines. Y la segunda historia era la de un levita que pasaba por allí, ¿vale? ¿Y por qué estaba por allí? Porque estaba huyendo de la zona donde debería haber estado ejerciendo su labor, ¿no? Y cuando Micaías conoce a este hombre, pues dice: uy, qué bien, un sacerdote de los de verdad. Oye, y si te ofrezco 10 siclos de plata al año, tú te quedas aquí. Dice: oh, qué bien, estupendo. Acuerdan, y allí se queda ese sacerdote, ese levita, en casa de Micaías. 2 versículos clave a destacar del último capítulo que vimos, capítulo 17, era que en el versículo 6, uno que conocemos ya de memoria, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y también el versículo 13, donde el narrador desvela un poquito el corazón de Micaías y dice Micaías: ahora sé que me prosperará Jehová, porque tengo un levita por sacerdote. Ahí tenemos un poquito las intenciones, los pensamientos de buena intención de Micaías, pero que estaban totalmente impregnados de superstición de la sociedad de aquella época, ¿no? Y en ese contexto de declive espiritual, que comienza con un robo entre los miembros de una familia, un levita que está rodeado de ídolos, muy lejos de estar ejerciendo su labor de enseñar la palabra de Dios al pueblo, es donde aparece la tribu de Dan, la historia que vamos a ver en esta mañana. Y las vamos a interconectar, las 3 historias, entre sí. Dice el primer versículo, lo vamos a ir viendo poco a poco y lo vamos a hacer diferente porque es un capítulo muy largo. Dice el primer versículo que en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Así que ya el versículo 1 nos está diciendo 2 cosas. La primera, nos avisa de que lo que va a narrar a continuación es fruto de que en esos tiempos Israel se dirigía por lo que cada uno pues quería hacer, ¿no? No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que lo que cada uno hacía, lo hacía con el convencimiento de que estaba bien hecho. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. La segunda cosa que nos dice el versículo 1
es que en aquellos días la tribu de Dan buscaba una tierra donde habitar. Y esa información es importante y nos va a remontar hasta el capítulo 1 de Jueces, que no lo vamos a leer, sería muy interesante leerlo, pero tenemos que recordar lo que se narra allí. Después de que todas las tribus echasen o intentasen echar a los pueblos paganos para recibir la tierra, la porción de tierra que habían heredado, cuando llega la tribu de Dan, pues nos dice que no van, ¿no? Que nos encontramos en el versículo 34 de Jueces 1, que dice que los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender hasta los llanos. Esa es la única tribu de las 12 que no se enfrentó militarmente a los habitantes de la tierra que debían de conquistar. Así que allí tenemos a la tribu de Dan, aquí en este versículo 1, en los montes, en las cordilleras, acorralados por los amorreos, y no pueden aguantar mucho tiempo en esa situación porque necesitan un lugar para asentarse, para vivir, para cultivar, para plantar, para alimentarse y vivir de sus cosechas, ¿no? Así que llega un momento en que después de que no han hecho lo que tenían que haber hecho, deciden que es el momento de ir a conquistar alguna tierra, quizás más movidos por la presión de las circunstancias. Así que van a una tierra, deciden conquistar una tierra diferente a la que Dios les había mandado para conquistar. ¿Por qué no hicieron lo que Dios les mandó? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y yo la he contestado pues porque creyeron en lo que ellos podían hacer al enfrentarse a esos pueblos. Tú cuentas tu ejército, tú ves la tierra donde vas, ves a los otros pueblos, dices, ¿puedo, no puedo? Son más que yo, pues aquí me planto y me quedo, ¿no? Pero la razón última de que no vayan a conquistar estos pueblos es la palabra incredulidad. También veremos que hay que meter en este cóctel la idolatría, la rebeldía o la codicia. Cuando sabemos lo que Dios nos pide y no lo hacemos, es porque en el fondo decidimos no creer en las promesas de Dios ni en lo que Dios es capaz de hacer. Preferimos creer en lo que nuestras manos son capaces de hacer. Y eso choca tarde o temprano con lo que Dios dice que Él puede hacer y quiere que nosotros hagamos. Para Dios eso es desobediencia. Y la desobediencia, pues, como en la vida, tiene sus consecuencias, ¿no? Tal y como leeremos en los últimos versículos de este capítulo, ¿no? El versículo 30 va a interconectar este episodio con el cautiverio de Israel, ¿no? O sea, el narrador nos dice, y esto está a consecuencia de todo esto, y luego viene la cautividad del pueblo de Israel. Interconecta las dos ideas, ¿no? Y también esta sea la mejor explicación para entender esa ausencia de las tribus de Israel, esta ausencia de esta tribu de Israel en Apocalipsis 7, ¿no? La tribu de Dan no alcanzó la promesa de Dios de recibir el territorio reservado para ellos por incredulidad, por codicia, como veremos a continuación, por búsqueda de seguridad, por la idolatría. Todo esto lo vamos a desarrollar ahora, ¿no? Así que la primera reflexión personal que debemos de hacerlo es si habrá promesas de parte de Dios que yo no reciba por estas mismas causas. Ahí es algo en lo que nosotros tenemos que pensar y meditar también, ¿no? Versículos del 2 al 6. Dice que los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de ellos, hombres valientes de Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id y reconocer la tierra. Ellos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaías y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió, de esta manera ha hecho conmigo Micaías y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Esa tribu de Dan, como vemos que está convencida y empujada por las circunstancias de poder sobrevivir, ¿no?, a algún territorio,
pues deciden enviar, como antiguamente, ¿no?, en los tiempos de Josué, a 5 espías para ver qué tierra podían conquistar. Y el verso 2 dice que mientras iban a esa tierra, pues pasan por la casa de Micaía. Allí escuchan al levita y lo reconocen. Que hay un levita fuera de su tierra. Pues lo reconocen por el acento. Oye, ¿qué es lo que haces aquí, no? Versículo 3. El levita le da explicaciones. Versículo 4 les dice que les pregunten, los danitas dice, pregúntale a Dios si ese viaje que estamos haciendo a la ciudad de Lais, que es la que quieren conquistar, si va a ser un viaje positivo o no. Y el levita pues dice que sí, que una respuesta así muy ambigua, ¿no? El versículo 6 que hemos leído. Así que ellos siguen convencidos su camino. La historia de los espías es muy reciente, como luego ya también veremos. Josué y Caleb son los espías conocidos que fueron a reconocer la tierra y quizás ellos dicen, pues bueno, pues el Señor quizás nos esté bendiciendo de la misma manera que a Josué y a Caleb. Así que cuando los danitas pasan por allí, por la casa de Micaía, lo que observan es a un hombre que le van bien las cosas, adinerado, allí tiene su casa llena de ídolos, tiene un sacerdote propio y entienden que el favor de Dios está obrando para bien en esa casa. Por eso le piden el consejo a este levita y como ellos escuchan lo que quieren oír, pues se van tan contentos, ¿no? Pero evidentemente lo que han oído es un falso consejo de alguien que está fuera de la voluntad de Dios, porque el consejo del levita choca con lo que Dios ya les había dicho anteriormente que debían de conquistar. Así que, como diría Jesús, tenemos aquí a unos ciegos guías de ciegos, en este caso a un ciego guiando a muchos ciegos. Estos danitas son el pueblo de Dios que piden consejo al representante del pueblo de Dios, pero todos están ciegos. Y bueno, hasta cierto punto podemos excusar al pueblo, al conjunto, por su falta de conocimiento o de aplicación del conocimiento que deberían de tener. Pero no podemos excusar al representante del pueblo de Dios que sí tenía el conocimiento, pero que no lo estaba poniendo en práctica. No corrigió la idolatría a Micaías por esa búsqueda de seguridad económica, no lo enfrentó. 10 ciclos de plata al año, dijo, qué bien, aquí me quedo. No le dijo, no, yo aquí no puedo ejercer, ¿no? El por qué no corrigió a los danitas, pues no se describe de manera explícita, pero sí que veremos lo que le mueve en su interior conforme avancemos en la lectura. Y ahí es donde tenemos que fijarnos, ¿no? Y yo me lo aplicaba esto en el liderazgo en la iglesia, porque aquí tenemos a un líder, al levita, ¿no? ¿Tiene que haber personas con conocimiento bíblico? Evidentemente, como no va a haber personas con conocimiento bíblico, es una condición imprescindible y necesaria, pero quizá no sea tampoco del todo suficiente, ¿no? Posible tener conocimiento, y como nos hablaba Pedro, de Primera de Pedro, carecer de madurez espiritual para poner en práctica también ese conocimiento, ¿no? A este levita vemos que le mueve el amor hacia sí mismo, porque si le moviera el amor a Dios o hacia su pueblo, evidentemente hubiera actuado de otra manera. Y recordaba las palabras de Pablo, ¿no?, en 1 de Corintios 8. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay dos conceptos que están aquí entrelazados, ¿no? Y bueno, eso está en un contexto que recordáis, donde Pablo admite que a veces no todos los asuntos que se tratan en una congregación o son blancos o son negros, a veces son grises, ¿no? Era cuando había algunos que decían que no se podía comer carne ofrecida a los ídolos, otros que sí. Pablo dice, mira, hay uno de conciencia fuerte, otro de conciencia débil, y no es una cuestión de conciencia, ¿no? El conocimiento de la situación ahí en la iglesia de Corintios, si acaso no daba una solución al problema, un razonamiento bíblico para ambos grupos, para los de conciencia fuerte o débil, si acaso ponía las cosas mucho peor, ¿no?
y es cuando Pablo habla del amor, ¿no? El conocimiento por sí solo pues, puede hacernos tomar decisiones erróneas cuando no están entrelazadas, impregnadas, asociadas con el amor. El conocimiento es como los pasos a seguir en una receta. Tienes que seguir esos pasos, ¿no? Pero no se nos debe olvidar en esa receta que el ingrediente principal es el amor, ¿no? Si falta el amor, por muy bien que conozcamos la receta, pues puede ser que sea un fracaso, ¿no? Y así que, bueno, yo también reflexionaba en más aplicaciones que quiero ir muy rápido. Ojo a quién le pedimos consejo, ¿no? Porque en la multitud de los buenos consejeros está la sabiduría. Proverbios 11:14. Y ojo si el consejo que pedimos choca con lo que dice ya la palabra de Dios, porque podemos decir que hay consejo que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Y nuestra historia continúa en el versículo 7. Vamos a ver cómo continúa. Dice que entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Zora y Estaol, sus hermanos le dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es buena tierra, que es muy buena. Y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Y cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado, a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado a vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Y vemos cómo han llegado a esta situación. Esos espías siguen su camino, versículo 7, y observan a ese pueblo que hemos visto que está pacífico e indefenso. Regresan a dar noticias y animan a sus hermanos, versículo 8, a conquistar esas tierras que son prósperas y espaciosas. ¿Qué ha movido realmente a estos espías y a esa tribu? ¿Qué los ha movido? Pregunta importante. Respuesta parcial, por lo menos mi visión. Codicia, facilidad de conquistar una ciudad y la seguridad de que podrían, con su ejército, ganar a ese pueblo. Pregunta de aplicación personal. Cuando sabemos lo que Dios nos pide, vienen pruebas y tentaciones. ¿Qué es lo que nos mueve a tomar decisiones? Nos puede mover a veces lo más sencillo, lo más fácil, lo que me haga perder menos, lo que me haga vivir más seguro, o me moverá lo que sé con seguridad que Dios me pide. Preguntas para reflexión. Continuamos en nuestra lectura con el párrafo más largo de esta mañana, versículo 11 al 24. Dice que entonces salieron de allí, de Zora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaías. Entonces, aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en aquellas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaías y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá, tomaron las imágenes de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando, pues, aquellos hombres en la casa de Micaías tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos respondieron: calla, pon tu mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote.
¿es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre y de una tribu y una familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines, la imagen, y fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron a sus rostros y les dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado tanta gente? Él respondió: tomasteis mis dioses, que yo hice, y el sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué me preguntáis qué me pasa? Interesante esta reacción de Micaía. Perdón, sí, de Micaía. Cuando los espías vinieron de vuelta, hemos visto que es cuando 600 hombres, solo un 10% de la población de ellos, por eso decía que con 600 hombres un 10% los conquistan, imaginaros con el 100%, lo que con sus manos podían hacer. Pues esos 600 hombres suben armados, ¿no? Y camino de esta ciudad otra vez paran en casa de Micaía, versículo 13. Y los 5 espías informan al resto que han visto en esa casa pues las imágenes, el efod, los terafines, etc. Y los versículos del 15 al 18 nos relata cómo los danitas entran en la casa de Micaía, cogen los ídolos, el efod, la imagen, porque están convencidos de que si tienen esas imágenes en su poder, todo les va a ir bien. De ahí que los cojan por la fuerza, los están robando. El levita, este sacerdote, le pregunta: pero bueno, ¿qué estáis haciendo? Y el versículo 19, clave en este párrafo, dice: calla y vente con nosotros, porque es mejor que seas sacerdote de una tribu antes que de una casa. Esto parece una oferta de empleo, ¿no? Donde llega otra empresa y dice: mejores condiciones. Y cuando uno esperaría que el guía y el representante del pueblo de Dios pusiera un poco de orden en este asunto, observamos en el versículo siguiente los pensamientos de su corazón. Se alegró en su corazón por verse obligado a ir con los danitas, con las imágenes, con el efod en su poder. Pobretico, ¿no? Se ve obligado a irse, pero está más contento que unas Pascuas. Este levita termina pecando al irse detrás del mejor postor, y por fin se revela algo del por qué hace lo que hace, lo que le mueve. No solo le mueve la seguridad, la comodidad, la ambición, que hemos visto que le movía cuando para en casa de Micaía, sino que hay un cuarto ingrediente que le mueve todavía aún más: la autopromoción. De ser sacerdote en una casa a una tribu, pues que le quiten lo bailado, ¿no? Y ese levita del capítulo 17 es un hombre de Dios que empieza a desviarse de su verdadero servicio que tenía que estar haciendo, sirviendo al pueblo en el templo, en la guía espiritual que necesitaban. Era su referente, era el hombre del conocimiento. Lo vemos cómo se aleja del templo, por ahí errante, y va a parar a casa de Micaía. Allí pasa a ejercer de sacerdote privado en una casa de ídolos, y de allí vemos que termina sirviendo para toda una tribu en una ciudad lejana y distinta a la que Dios le había dejado y designado que debían de ir, ¿no? Y encima con un pueblo desobediente y supersticioso, ¿no? Diciendo a las personas lo que encima ellos querían oír. Así que ha pasado de no tener un papel relevante en el templo a ir errante a un sitio, a ser sacerdote de toda una tribu. Y lo peor de todo, que nos dice la palabra, que no tiene este hombre remordimiento, sino al contrario, no está arrepentido de lo que le pasa, sino que está contento. Porque el argumento de los danitas de ser sacerdote de una tribu lo ha convencido y lo ha alegrado. Y si este hombre, que era el que más cercano debía estar a Dios y a su palabra, está tan alejado de Dios, espiritualmente hablando, ¿cómo estará el resto del pueblo? Pues si eso es lo mejor, imagináis
os podéis imaginar al pueblo, pero para imaginarnos al pueblo tenemos que fijarnos en una persona, en Micaías, ¿no? Porque es un ejemplo de lo que está pasando aquí. Micaías, cuando ve lo que ha sucedido, que están robando sus imágenes, intentó ir tras ellas para recuperarlas, pero ve la superioridad numérica, los vecinos de Micaías y todos se juntan allí para ir tras ellos y dicen, son 600 hombres. Se queda resignado, preguntándose, ¿qué más me queda? Acaba de perder todo lo que él había puesto, donde él había puesto sus esperanzas para recibir bendición, porque pierde al sacerdote que se va y pierde a todas las imágenes. Ha perdido todo lo que era de mayor valor para él. Y estas palabras de ¿qué más me quedan? Expresan una condición espiritual vacía. Se había construido una religión a su manera, fue lo que vimos el último día. Y cuando la ve marcharse, termina desilusionado y vacío. Todo aquello que las personas hacen un ídolo de ellas terminará desilusionando sus vidas. Hay muchos ejemplos, muchísimos, lo hemos visto a lo largo de todo el libro. Si haces de tu imagen física tu Dios, el tiempo será tu mayor enemigo, porque juega en contra de tu atractivo. Puedes hacer de tu carrera tu Dios, siempre habrá otra persona más inteligente que tú. Puedes hacer de tu trabajo, de tu matrimonio, incluso de tu alimentación. Puedes hacer un Dios de muchísimas cosas, ¿no? Hay muchos ejemplos. Pero cuando pierdes eso que tanto persigues, te ilusiona, te preguntas y te queda igual que Micaías. ¿Qué más me queda? Y al llegar a esa conclusión, pues se revela y se desvela lo que de verdad hay en el corazón del interior de cada uno de nosotros, ¿no? Coinciden varios autores evangélicos al afirmar que todos somos adoradores, ¿no? Y la pregunta es, ¿a quién o a qué es lo que buscamos para obtener sentido en nuestra vida y un propósito por el cual vivir y buscar la bendición? Lo mismo que estaba buscando Micaías, ¿no? ¿Qué es lo que, si nos quitaran, nosotros diríamos, te has llevado a mi Dios, todo lo que tenía, lo que más me importa? ¿Ahora qué más me queda? Ya no me queda nada. ¿A dónde puedo ir ahora? Si realmente tienes una respuesta clara a esta pregunta, entonces tendremos muy claro ese pequeño Dios que se ha hecho grande dentro de nuestro corazón y que tenemos que derrocar y que tenemos que sustituir, ¿no? Ya que todos estos dioses son los que tarde o temprano se van a ir de nuestra vida, tarde o temprano nos van a fallar. Pero afortunadamente podemos decir desde aquí, cada uno de nosotros, que solo existe un Dios que nunca nos podrán quitar. Él es aquel que podríamos decir como Pedro, igual, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y aunque parezca contradictorio, Micaías fue bendecido al descubrir el vacío de su Dios antes de morir, cuando aún no era demasiado tarde, porque Dios le está dando otra oportunidad. Porque si hay una característica de Dios que se repite en este libro, es que Dios es un Dios de gracia, ¿no? Y de segundas oportunidades. Me gustó mucho una frase de Thomas Watson que dice, Dios castiga más cuando no castiga. Es un juicio de Dios dejarnos a nuestras propias expensas y cosechar el fruto de vivir para nuestras pasiones. Y es un privilegio el que tengamos el Espíritu Santo que nos convenza de esos posibles dioses que ocupan el lugar que debería ocupar únicamente nuestro Dios verdadero, ¿no? Una vez y otra vez se repite la misma idea en este libro, la he repetido muchísimo a lo largo de cada enseñanza, de cada capítulo. La idolatría no tiene nada que ver con estas estatuillas que vemos en casa de Micaías. La idolatría para nosotros tiene que ver con quién ocupa nuestro corazón. ¿Qué ídolos son los que tratan de conquistar mi corazón? Esa es la pregunta del millón que tenemos que contestarnos cada uno, ¿no? Si queremos
de verdad aplicar la palabra de Dios a nuestra propia vida. Seguimos con la última parte de nuestra lectura. Versículos 25 al 31 dice que los hijos de Dan dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tú la vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaías, viendo que eran aún más fuertes que él, volvió y regresó a su casa, y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaías, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, el pueblo tranquilo y confiado, y lo siguieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla y, sorpresa, Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaías había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Hasta el último versículo del capítulo 18 no hemos entendido todo lo que se narra en capítulo 17 y todo el 18. Este ejército de Dan, hemos visto que llega a Lais, la conquista de forma violenta, reedifican la ciudad, le cambian su nombre por Dan, una tribu que nació dentro del pueblo de Dios. Esa tribu ahora vive en una tierra que no es la que le pertenece al pueblo de Dios, una tribu ahora que no escucha la palabra de Dios, y una tribu que en la forma en la que adora a Dios está en desacuerdo con sus enseñanzas. Y quizá lo más significativo es lo que hemos visto en esos dos últimos versículos, donde se revela la identidad familiar de este levita y sacerdote y lo que hicieron los danitas en aquella ciudad. Este levita, llamado Jonatán, era nieto de Moisés y sus hijos fueron sacerdotes hasta el día que volvieron a ser cautivos. Hay quien dice que Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Y así empezaba Roberto la presidencia de esta mañana, comunicando la misma idea, ¿no? Este sacerdote Jonatán va a seguir ministrando de forma idólatra, nombrando a Dios, pero con su corazón lejos de él. Como consecuencia, la ciudad de Dan será un lugar de adoración de ídolos, algo que podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 12, en los últimos versículos. Pero la casa de Dios, nos dice la palabra, que estaba en Silo en aquel tiempo, lo cual muestra que, al igual que aquí venimos algunos de Torre del Campo, otros de Marto, otros de Jaén, había que desplazarse. Tanto Micaías como Jonatán y esos danitas tenían esa oportunidad de haber elegido, de adorar a Dios en el lugar y en la forma correcta, ya que el tabernáculo, el lugar de la presencia de Dios, estaba allí a su disposición. Afortunadamente, hoy en nuestros tiempos podemos decir que Dios quiso eliminar esas barreras de distancia para poder acceder a su tabernáculo. Dice literalmente Juan 1:14 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Puso su tienda, el tabernáculo, entre nosotros. En otras palabras, aquel verbo se tabernaculizó entre nosotros. Estamos refiriéndonos evidentemente a Jesús y a dejarlo entrar en nuestro corazón, ¿no? Pero la decisión de que Dios habite dentro de nosotros mismos también depende en gran parte de nosotros mismos. ¿En qué sentido depende de nosotros mismos? Pues puedes dejarlo fuera de ti cuando sigues tu propio camino, cuando buscas tu propia seguridad
personal, por encima de obedecer en lo que ya sabes. Cuando tú te mueves, tomas tus decisiones, actúas en base a un ascenso, a autopromocionarte por un título o lo que sea, incluso dentro de la propia congregación. Cuando persigues ídolos en los cuales hemos visto que no son estatuillas, pero sí que buscas significado para tu vida, buscas felicidad en esas cosas. Cuando te mueves interiormente por la codicia, por la seguridad, por la ambición, hay muchas cosas, ¿no?, en las cuales nosotros podemos estar poniendo barreras para que Cristo gobierne en nosotros. Pero tenemos esa oportunidad de dejar entrar a Cristo en nuestro corazón para que Él sea quien realmente lo gobierne, lo dirija, lo controle. Tenemos un corazón engañoso que persigue y se inclina tras cosas que no son Dios mismo, ¿no? Y por fin podríamos decir, pues como Pedro, ¿no?, y no decir como Micaías, ahora ¿qué más me queda?, sintiéndonos vacíos. El Evangelio son esas buenas noticias porque nos presentan al único Salvador, que nos puede convencer de pecado y nos puede llevar a Él y decir, como decía antes, la misma frase de Pedro: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que hoy tienes esa oportunidad de confesar esos falsos ídolos que gobiernan tu vida y de pedirle al Señor que te perdone y que Él pueda gobernar y dirigir tu corazón. Termino. Estos dos capítulos nos muestran el desarrollo del declive espiritual de un pueblo, de una tribu, que comienza en una sola familia, donde el hijo roba a la madre no corrige al hijo, y donde el representante del pueblo de Dios le mueve al tomar decisiones, pues su propia seguridad, la autopromoción, etcétera, ¿no? Y esto conduce, como vemos, lo que comenzó en una familia conduce a toda una tribu de Israel a tomar decisiones con consecuencias fatales, ¿no?, para su presente y para su futuro. Que podamos aprender como iglesia, como creyentes, de los errores y las consecuencias de lo que Dios nos advierte que le puede pasar a su pueblo. No pensemos que estemos exentos de todas estas cosas, ¿no? Y de ánimo es que seamos valientes en obedecer lo que ya sabemos y que sepamos dejar paso a que el amor también dirija al conocimiento para tomar las decisiones correctas en nuestra vida personal y eclesial, y que reflexionemos en aquellas cosas que ocupan un lugar en nuestro corazón que solo debe ser ocupado por Dios mismo, porque si las descubrimos tendremos la oportunidad de derrocarlas, de destronarlas, de echarlas fuera y dejar que Cristo gobierne nuestra vida. Pues que así sea. Amén.